Gracias, Sabrina, un gusto. Al contrario, quedo a disposición. Mm. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Elena López Ruf. Voy a estar acompañándolos en esta tarde de hoy, así que muchísimas gracias por la invitación que me han hecho desde la UCEL para compartir esta tarde en esta temática de religión y desarrollo de este cuarto módulo, ¿no? Que ustedes están tratando durante este tiempo sobre el desarrollo sostenible. Yo me conecto desde Argentina, desde Buenos Aires, y bueno, les comparto un poco también mi itinerario, digamos, formativo. Soy abogada de formación, estudié acá en la UCA, en la Universidad Católica, y me desempeñé en mucho tiempo, digamos, en todo lo que es las relaciones con las organizaciones religiosas, con experiencia, digamos, en el gobierno de la ciudad, en el gobierno, digamos, que sería de municipal, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires, y actualmente estoy trabajando en CREAS, que es una ONG, una asociación civil, en el cual tratamos cómo se relacionan las religiones o las organizaciones religiosas con la agenda de desarrollo, ¿no? Entonces, a partir de allí hicimos distintos trabajos o distintas también experiencias. Buenas tardes, Abel. Una de las experiencias fue con el PNUD, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que después les voy a contar un poco más esta experiencia que hicimos de cómo poder medir o evaluar las contribuciones que las organizaciones religiosas realizan a la Agenda de Desarrollo Sostenible. Pero así que bueno, muy contenta de poder compartir con ustedes esta tarde. Antes de por ahí ir al tema central, digamos, de la exposición y contarles un poco acerca de esta experiencia que hemos hecho, este estudio que hemos hecho con el PNUD, quería proponerles, en primer lugar, una pregunta para poder conversar entre todos un momento, que es esta pregunta básica que nosotros generalmente nos hacemos, o por lo menos también desde el trabajo que realizamos en las relaciones con las organizaciones religiosas, es si creemos que las religiones pueden aportar al desarrollo o no, ¿no? Esta es una primera pregunta. Creo que ustedes vienen, ahora voy a compartirles, no sé, Sabrina, si yo puedo compartir pantalla. Sí, a ver, un minutito, voy a verificar la conexión, pero sí, no debería haber ningún problema. Bien. Así comparto Sí, no hay problema, podés compartir. buenísimo, buenísimo, muchísimas gracias. De nada. Pues bueno, entiendo que ustedes han estado viendo en las últimas clases este concepto de desarrollo sostenible con la visión de triple impacto. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esos conceptos que han estado viendo, bueno, plantearles esta pregunta y compartir un momento de esta hora que vamos a estar compartiendo sus pareceres, y yo voy a ir tomando nota y lo podemos ir compartiendo en esta pantalla, acerca de esto. ¿Qué creen? ¿No? Pues es una pregunta bueno, que puede haber posiciones y opiniones muy distintas, ¿no? Entonces, en este sentido, abro, digamos, el espacio para que podamos compartir nuestros pareceres. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes, Abel. Sí. Les saludo desde México, en el sureste. Se llama Villahermosa, la ciudad donde vivimos, y es un lugar donde hay una convivencia muy amplia de religiones, porque a diferencia del resto del país, la religión católica no es tan mayoritaria en esta zona del país. Entonces yo creo que las religiones son la coronación de la cultura, son una manifestación superior de la cultura y representan todo lo bueno que el ser humano pudiera buscar, entendido lo bueno como lo que sea, o sea, lo que le demos el carácter de bueno. Y por lo tanto, en esa persecución de un máximo valor, están contribuyendo al desarrollo. O sea, es real que aquí en esta zona del país, las religiones lucharon contra el alcoholismo, contra el analfabetismo, contra el machismo. O sea, se han involucrado en valores, en crear valores sociales que nos han permitido ser más civilizados. Y además, ante el flagelo de la corrupción que hay en México, las religiones sí tienen un discurso valioso
que nos permite pues advertirnos de que si no disminuimos esas conductas, pues no vamos a contribuir al desarrollo porque el dinero se está yendo por boquetes de corrupción. Entonces yo sí creo que las religiones, cualquiera que sean estas, están contribuyendo al desarrollo, hacen su trabajo de confesional, de buscar adeptos confesionales, pero en el discurso que tienen están buscando el bien del otro. O sea, eso sí estoy seguro, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, Abel, por compartir. Acá yo voy anotando. Bien, muchas gracias. México. Villahermosa, la ciudad, ¿se llama? Así es, Villahermosa en el sureste. Bien. Gracias por compartirlo. ¿Quién le gustaría también compartir su opinión o su experiencia? Bueno, buenas tardes, Buenas tardes, Elena. Gabriela. Yo también soy exalumna UCA, soy de Rosario, Argentina. En este momento estoy representando a la Facultad UCEL y soy abogada y profesora de Derecho a los Recursos Naturales y Ambiental. Sí, realmente pienso que las religiones pueden contribuir, tienen todas las posibilidades, porque creo que tienen el poder como para poder influir con sus enseñanzas. Creo que sí, que realmente deben ayudar las iglesias a difundir todo este mensaje del cuidado que tenemos que tener de nuestra casa común. Sí, deberían tener una influencia más decisiva, no olvidarnos que el hombre ha sido puesto como cúlmine de la creación para cuidarla, valerse de la naturaleza, pero cuidándola. Bueno, eso es. Muchas gracias, Gabriela. No, muchas gracias. Cuidador. Gracias. Muy bien, gracias, Gabriela. En Rosario, ¿no? Rosario, Argentina. Muy bien. A ver, no sé si alguno de los otros compañeros quisieran compartir su parecer. Buenas tardes. Bueno, yo creería que sí, ¿verdad? Es decir, si la religión es un ente muy importante, ¿verdad? Dentro de la cultura, en el cual puede contribuir al desarrollo, ¿verdad? Que ésta pueda estar inmersa, ¿verdad? Dentro de lo que son las diferentes religiones y las iglesias, sobre todo concientizar y sensibilizar, aunque no es el rol principal, pero sí puede aportar muchísimo porque está dentro de una cultura, está dentro de una costumbre, por decirlo así, que se lleva a cabo en los diferentes países, ¿verdad? Religión vamos a encontrar aquí y en todo el mundo. Muchísimas gracias, Jennifer. ¿Desde dónde te conectas? Yo estoy desde la Universidad Evangélica de El Salvador, desde aquí del país pequeñito. Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto, sí. Un gusto. Muy bien. Bueno. Si me permiten aportar, ¿Sí? las religiones también pueden contribuir al desarrollo, inclusive al desarrollo sostenible. Las religiones tienen un gran poder digamos, de difusión, ¿no? En las diferentes culturas, también
tienen más o menos poder dependiendo de la cultura y el contexto en el que nos encontremos y el país en el que nos encontremos, pero las iglesias, los templos son lugares, son espacios de encuentro. Esos espacios de encuentro se pueden hacer desde capacitaciones, desde, por ejemplo, cómo separar los residuos, cómo hacer tu propio compost, y mostrar que lo que es el desarrollo sustentable, el desarrollo sostenible, es una actividad integral. Y me parece a mí también que se puede también utilizar como difusión, como capacitación y como intercambio de ideas, mostrando que el medio ambiente nos incluye a todos, y al estar todos estamos nosotros y nuestro prójimo, ¿no? Entonces, cuando se está trabajando sobre el medio ambiente, disminuyendo el impacto ambiental, estamos disminuyendo el impacto ambiental sobre nuestra misma sociedad y mejorando la calidad de vida de nuestro prójimo. O sea, es imposible pensar medio ambiente como, digamos, el impacto ambiental de una persona o de un grupo de personas como un suceso aislado. Entonces creo que desde las iglesias podrían dar un lugar, brindar un lugar para la capacitación, desde, como les decía, separar residuos, generar compost, reciclar, desde ese lugar, mostrando de que si se disminuye el impacto ambiental, si todos colaboramos en eso, vamos a ser una sociedad que va a mejorar la calidad de vida de su prójimo. Muy bien, muchas gracias. No, de nada, de nada. Yo también quería agregar que sería bueno que las iglesias, las religiones, pudieran levantar una voz moral en todo este tema del desarrollo sostenible, en el sentido de que no se politicen estos temas y que realmente sea una cuestión ética de difusión y de implementación de lo que hace falta para evitar esta injusticia que tenemos con todos estos temas de desarrollo sostenible. Muchas gracias, Gabriela. Bueno. Desarrollo sostenible. Bien, esto de que no se politice, ¿no? Que no se politice. Que no se politice, sí. Bien, entonces, ¿alguno que no haya comentado aún quiere realizar su opinión? Acá surgieron varias cosas que ahora vamos a volver, pero me parece importante que todos pudieran comentar. Me quedo bajito. Bien, entonces, retomando un poco lo que surgió recién en este diálogo, me gustó mucho lo que dijeron. Creo que no tengo a nadie que haya dicho que no contribuye, así que bueno, no vamos a tener una posición quizá más disonante, ¿no? Pero bueno, me parece interesante, ahora vamos a explorar, es algo también que vamos a explicar ahora en un ratito, pero me parece muy bueno todo lo que ustedes comentaron, ¿no? O sea, en primer lugar, reconocer lo que muchas de las religiones, como Isabel, en materia, por ejemplo, esto de alcoholismo, en la ayuda, en la asistencia, mismo también la cuestión del acompañamiento de adicciones, ¿no? En general, el tema del discurso contra la corrupción, ¿no? Y esto de las aspiraciones, ¿no? Que las religiones representan estas aspiraciones buenas a las cuales los hombres sí, aspiran, ¿no? O quieren poner en práctica en su vida. A su vez, esto que también decían de la religión como parte de una cultura, ¿no? Entonces esto de que está tan presente y que es inherente a la cultura de un pueblo, de una sociedad. Esto es algo que vamos a volver en un ratito y es clave también tenerlo en cuenta, y me llamó la atención que surgía así tan de entrada para el proceso de desarrollo. ¿Cómo influyen las perspectivas religiosas en un proceso de desarrollo, si lo pensamos en un proceso de desarrollo territorial, ¿no? ¿Cómo influye?
es determinante. Ahora vamos a volver a eso y vamos a profundizarlo. A su vez, esta visión del poder de influencia que pueden tener las organizaciones religiosas, ¿no? Es decir, esto de, hay distintas estadísticas que dicen que sobre todo en América Latina, las organizaciones religiosas tienen el índice de instituciones con mayor confianza, ¿no? Frente a los índices, digamos, de transparencia, y mismo también de corrupción. Es una de las instituciones que está muy por arriba de los gobiernos, las iglesias, en temas de índices de confianza de las instituciones. Y eso nos da también un dato, ¿no? de interpretación de cómo las iglesias influyen en la sociedad en todos los distintos niveles, a nivel territorial, pero también a nivel de influencia, digamos, de los políticos, o mismo también de otros procesos de articulación internacional o global, ¿no? Y en este sentido de confianza y de reconocimiento, digamos, de la institucionalidad, allí, bueno, ¿cuál es el rol, no? ¿Cómo ejerce esa influencia? Eso es algo que vamos a tener, y cómo es también muy cuidadoso que esa influencia no se politice, ¿no? Como decía Gabriela hace un momento. Y también esta cuestión de el lugar quizá también privilegiado que pueden tener los espacios de culto o mismo las organizaciones religiosas a las comunidades, para brindar no solamente espacios de encuentro, sino esto de educación, ¿no? Cómo pueden ser transmisoras de valores, y de valores que puedan ser promover una cultura del cuidado, ¿no? En este sentido, pensando en clave de desarrollo sostenible, en esto que decía también Sabrina, del cuidado, digamos, de cómo reducir el impacto ambiental, ¿no? Bueno, este aspecto, como hoy en día, digamos, hay también narrativas dentro de las tradiciones religiosas, como puede ser la Laudato Si, o mismo otros documentos de las iglesias, que justamente empujan a una conversión, lo que se llama una conversión ecológica, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué enseñanzas religiosas están presentes dentro de las tradiciones religiosas y en la vivencia de las comunidades, que impulsan y que promueven cambios de hábitos, cambios de actitudes? ¿Para qué? Para poder cuidar la creación, es decir, que sería cuidar la casa común, el ambiente, para cuidar al otro, salir al encuentro del que está en necesidad, ¿no? Es decir, de los refugiados, de las heridas, digamos, de los más vulnerables, ¿no? Entonces creo que aquí ya tenemos algunos elementos que vamos a profundizar a continuación. Dejo de compartir esta pizarra y ahora enseguida volvemos. A ver, voy a compartir. Veo en el chat. Muy bien. Entonces, voy a compartir ahora el PowerPoint. Algo que, como les decía hace un ratito, que me llamó la atención, que surgió enseguida, este rol, digamos, positivo de la religión en los procesos de desarrollo, es algo que también por nuestra cultura o por nuestra historia, como decían, digamos, sobre todo la tradición cristiana dentro del continente de América Latina, ha estado, es parte de nuestra cultura, ¿no? Y nosotros no concebimos que dentro, digamos, de los procesos de desarrollo, la religión no tenga una influencia o un lugar, ¿no? Por todo también lo que los distintos grupos religiosos han realizado. Ahora bien, esto no ha sido siempre así, y sobre todo, digamos, en los países de mayor desarrollo, y sobre todo en países de mayor secularización, ¿no? Este concepto de la secularización se ha tenido sobre todo una negación, digamos, de la religión, ¿no? Es el secularismo entendido como un proceso, digamos, de secularización de las sociedades, pero al mismo tiempo de la presencia de la religión en la esfera pública y en los espacios públicos políticos, ¿no? Esto viene ya históricamente
heredado, digamos, de la historia europea, en el cual después de las guerras de religión se asumió que la religión era un factor negativo en todo lo que es la esfera pública y la esfera política. Por lo tanto, se empezó a restringir el espacio, digamos, que las religiones tenían en el espacio público y político, y se asumió que la religión era una cuestión de la vida privada de los hombres y de la propia conciencia de los hombres. Entonces, luego con el proceso de secularizaciones en la sociedad, digamos, en este sentido de que las religiones son parte, digamos, de la vida privada y no tienen que influir en la esfera pública, esto se llevó a distintos ámbitos, y sobre todo en el Estado. Hay un autor de la Universidad de Bath, que es Scott Thomas, que habla de la presunción de Westfalia. La presunción de Westfalia quiere decir que, o se entiende por ella, que los estados, cuando surgieron, ¿no? Luego de la paz de Westfalia, que se comienzan a formar las comunidades políticas, surgió un principio en el cual cada estado tenía, el rey era quien determinaba la religión de la población, ¿no? El soberano era, y todos los que habitaban dentro del territorio de ese estado debían seguir la religión del soberano, ¿no? Ese es un principio que se aplicó con la formación de los estados, y por lo tanto, quien era de otra religión o de otra denominación, en este caso cristiana, como era el caso de, digamos, de los protestantes o mismo de los calvinistas, que por ejemplo de Francia se tuvieron que ir, ¿no? Excluidos, o mismo también los que estaban en Ginebra, los católicos se tenían que ir a otros países, eran excluidos, ¿no? Quien era de otra denominación religiosa eran excluidos del propio Estado, ¿no? Esto llevó luego, con mucho tiempo, a lo que llevó de una política de exclusión a un principio de tolerancia mínima, ¿no? Que se desarrolló luego sobre todo con Locke en Inglaterra. Pero para no ir tan lejos y tan en profundidad en este tema, ¿por qué les explico esto? Porque esta visión del secularismo quedó tan asentado, sobre todo en los países, digamos, anglosajones y de desarrollo, que se entendía que la religión y el desarrollo no podían no podían ser algo compatibles. Al contrario, la religión era un factor de violencia, era un factor problemático, un factor distorsivo, digamos, justamente que podía generar mayor desorden institucional, y por tanto debería quedar fuera, ¿no? Aún de los procesos de desarrollo y de la política y de la esfera pública. Por lo tanto, no se la tenía en cuenta en los procesos mismos de desarrollo, ¿no? Ya cuando digamos, se comienza después de la Segunda Guerra Mundial, luego digamos, de las primeras experiencias del Plan Marshall, ¿no? Lo que se llamó luego para la recuperación de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra, que comienzan las ayudas al desarrollo y la cooperación al desarrollo. Allí no se tenía en cuenta esta variable religiosa, ¿no? Hasta 1980. En 1980, allí como están viendo, hubo dos autores economistas, Wilber y Jameson, que en una de las publicaciones más reconocidas sobre el tema del desarrollo, que es el World Development Journal, publicaron un número especial que estuvo titulada Religión y Desarrollo, ¿no? Y allí estos autores, Wilber y Jameson, publicaron un artículo que se llama Los valores religiosos y los límites sociales en el desarrollo, ¿no? Y acá nos tendremos que contextualizar un poco. En 1980 fue unos años posteriores a lo que fue la revolución iraní, ¿no? Entonces, de pronto, hay muchos autores que hablan, que por ejemplo Gilles Kiples, que habla que Dios había regresado a la escena pública, pero había regresado como la ira de Dios, ¿no? O sea, a partir de la revolución iraní había vuelto como la ira de Dios, la venganza de Dios, ¿no? Entonces había una visión también del factor negativo había una visión negativa acerca del factor religioso, ¿no? Si pensamos también desde
desde las corrientes socialistas también, ¿no? Es la concepción de que la religión es el opio del pueblo y que por lo tanto también va en contra del desarrollo de los pueblos, ¿no? Entonces esta cuestión del factor religioso como algo negativo al desarrollo de los pueblos viene, digamos, ya de larga data, ¿no? Y está muy presente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dicen Wilber y Jameson? Entre otras cosas, lo que afirman en ese artículo es que cuando se diseñan los procesos de desarrollo, hay que tener en cuenta los valores religiosos. Los valores religiosos son los que pueden determinar a su vez el éxito de un proceso, porque a veces hay límites sociales al cual no se pueden acceder, digamos, ¿no? Entonces, y los valores religiosos que están tan arraigados, digamos, en una cultura, como ustedes decían, en una cultura, en un pueblo, pueden ser como catalizadores de un cambio transformador, ¿no? Y esto fue un descubrimiento, ¿no? Como un nuevo abordaje en los procesos de desarrollo y en cómo también poder, al momento de diseñar ciertas intervenciones puntuales, cómo tener, no solamente ver el contexto, sino cómo estos elementos culturales y de valores religiosos realmente pueden ser catalizadores de cambio. O al contrario, en muchos casos, a veces estos valores religiosos o ciertas enseñanzas de determinados grupos religiosos pueden justamente ir en detrimento del desarrollo humano, ¿no? Entonces, ¿cómo estos elementos que son parte, digamos, de un pueblo, de una sociedad, pueden ser, por un lado, catalizadores o al contrario, pueden ir en detrimento del desarrollo? No sé si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. Podemos en un ratito continuar, pero no quiero que antes de continuar abro un poco el comentario. Sí, Lorena. Buenas tardes. Con respecto a lo último que comentaba, es lo que está pasando con los musulmanes, ¿verdad? Que, por ejemplo, el uso de la religión vino a demeritar el desarrollo de la sociedad, sobre todo en lo que es la participación de la mujer, ¿no? Y vemos que es muy diferente con lo que es el cristianismo, ¿no? Porque el cristianismo realmente representa un desarrollo en muchas culturas y también en la dignificación de la mujer. Claro, cuando no se saca del contexto o se aculturiza, ¿no? Pero prácticamente es con respecto a eso, ¿verdad? Sobre todo lo último que comentaba de la religión y los límites. Sí, yo particularmente no me refería concretamente al Islam. Es decir, en este sentido hay que reconocer que dentro, digamos, de las tradiciones religiosas hay muchas corrientes y hay también escuelas, digamos, de enseñanza, ¿no? Y por ejemplo, dentro del Islam hay por lo menos dos grandes corrientes, ¿no?, que conocemos. Las más conocidas en realidad es el chiismo y los sunitas, y las imágenes o lo que hoy conocemos nosotros del Islam o lo que nos llega a través de los medios, digamos, como puede ser ahora recientemente todas las imágenes de Afganistán, son de ciertos sectores, ¿no?, fundamentalistas, ¿no?, que tienen una enseñanza y una lectura política del Corán, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos que conocer, ¿no?, en profundidad bien cuáles son, digamos, estos grupos religiosos y cuándo hay una lectura o una instrumentalización política de ciertas enseñanzas religiosas. Entonces aquí esto nos lleva a profundizar más también en las tradiciones religiosas, en conocer más cuáles son las perspectivas de los grupos religiosos y cómo se relacionan, por un lado, con el Estado, cómo su perspectiva política, cómo se relacionan con el desarrollo, la visión de comunidad, la visión de la autoridad, ¿no?, que se tiene. Creo que a lo largo, digamos, de toda la historia y que es mucho, ¿no?, digamos, de las tradiciones religiosas, ha habido distintos grupos que han ayudado y o quizá han ido en detrimento de la propia dignidad del hombre, ¿no? Y esto
digamos, en ese sentido ha habido historia y ha habido conflictos, y en ese sentido creo que ha pasado en distintas tradiciones, ¿no? En distintos momentos históricos. Entonces allí yo no haría como una distinción, esta religión promueve el desarrollo y esta no, porque es muy distinto, y hay que ver también el contexto, también social, cultural, histórico. En el caso del Islam, por ejemplo, no es el mismo el Islam de India que el Islam árabe de algunos países, ¿no? No es el mismo Islam de Turquía, ni el mismo Islam en Irán o en África, ¿no? Entonces allí creo que hay que contextualizar allí las prácticas religiosas y las enseñanzas. Pero claramente, digamos, cuando hablo de los límites sociales, aquí hablo, digamos, de que los abordajes, a veces sociológicos, no alcanzan, digamos, para poder explicar por qué en cierto punto las sociedades no aceptan ciertas propuestas de desarrollo, ¿no? Entonces, para esto, sí, ¿por qué habla de los valores religiosos? Porque a veces hay que poder entender o interpretar cuáles son los valores importantes, es decir, significativos para las sociedades o las comunidades en cuestión, para poder justamente entender el desarrollo desde ellos, ¿no? Desde su propio marco interpretativo, pudiendo justamente recoger toda la riqueza de su propia tradición para poder desde allí promover algo positivo y algo bueno para el propio desarrollo integral, ¿no? Es decir, porque de este modo creo que cuando ahí hay una cuestión de cómo los procesos de desarrollo se gestionan se engendran en algún punto, ¿no? Cuando había muchas experiencias, y hoy en día también lo es, que muchos procesos de desarrollo, programas de desarrollo, se diseñan como desde arriba abajo, ¿no? Desde ciertos organismos, desde ciertos escritorios, sin tener en cuenta justamente toda la cuestión cultural, social, contextual, ¿no? Entonces, al tener en cuenta, digamos, todos esos valores, todas esas tradiciones, eso también te genera un proceso de desarrollo que en cierto punto le da legitimidad. ¿Por qué? Porque involucras a la comunidad en el proceso de desarrollo, involucras es decir, a los que están en el territorio, a que ellos mismos intervengan y se involucren en ese programa de desarrollo. Y es allí donde le da, por un lado, legitimidad al proceso y arraigo, porque de lo contrario lo sienten como algo externo, ¿no? Se siente como algo que es impuesto, que no está, no es propio de la cultura en sí mismo, ¿no? Entonces, el recoger también los valores religiosos, las propias tradiciones, facilita en algún punto que, digamos, los procesos de desarrollo sí, tengan un buen, sean exitosos en algún punto, pero no en el éxito en el sentido de que se cumplió y se cerró, ¿no? En el sentido de que realmente se da lugar a que esos procesos puedan promover un florecimiento humano, puedan generar nuevas dinámicas relacionales, puedan generar nuevas prácticas o mismo enseñanzas o capacitaciones, ¿no? Cómo generamos esa apertura, ¿no? Allí. No sé si contesté, Lorena, pero si hay algún comentario o consulta también quedo atenta. Entonces, un poco de lo que yo decía recién respecto del Islam, es un poco también uno de los temas que es uno de los desafíos, digamos, ¿no? Que se plantea desde el ámbito académico de la sociología, o mismo también desde las organizaciones internacionales, que es cómo definir a las religiones, ¿no? Y aquí han surgido distintas definiciones, distintas categorías para clasificar, ¿no? Allí podrán ver distintos autores, ¿no? En sí, en general, siempre se han clasificado
a las definiciones como sustantivas o funcionales. Sustantivas quiere decir, bueno, aquellas definiciones que quieren responder qué es la religión, ¿no? Entonces, generalmente se trata, bueno, la religión es un conjunto de doctrinas en las cuales las personas creen, ¿no? Y allí empieza, bueno, cuál es lo sustantivo, ¿no? ¿Qué es la fe? ¿No? Apunta más a esa cuestión. En cambio, lo funcional es más como cuál es la función de la religión. Esa sería la pregunta. Otra categoría para poder adentrarnos en las definiciones o para acercarnos a una definición de la religión ha sido una clasificación que han tenido Rakodi y Deneullin. Deneullin es una también profesora de la Universidad de Bath y ahora de Oxford, que ha estudiado mucho el tema del desarrollo y la cooperación internacional, que son las definiciones estáticas o dinámicas, esta visión de la religión como algo estático o dinámico. ¿Y qué quiere decir? Algunas concepciones de la religión es estática, ¿no? Que son como si una cristalización de las creencias, ¿no? Creen en ciertos dogmas que que no cambian, y estas comunidades son de determinado modo y por lo tanto siempre creen así, siempre son iguales en algún punto, ¿no? Entonces, distinto a esta concepción de las religiones como una realidad dinámica. ¿Y qué quiere decir esto de que es dinámico? ¿No? Lo dinámico significa que las religiones en sí tienen una dinamicidad por su contexto histórico y que tienen un condimento interpretativo en algún punto. Tienen un conjunto de enseñanzas, de doctrinas, pero también eso se contextualiza y es lo que se llama en algún punto las tradiciones, ¿no? La tradición que va dialogando con los contextos sociales, culturales e históricos y va brindando nuevas interpretaciones y enseñanzas enraizado en lo que es un núcleo central de creencias, ¿no? Pero como que está este diálogo, ¿no? Y son dinámicas porque no, aun cuando, por ejemplo, el cristianismo tiene un núcleo, pongo como ejemplo el cristianismo, tiene un núcleo de creencia central, aún así podemos decir que en distintas partes del mundo los cristianos viven de distinto modo, ¿no? Viven su fe de distinto modo. Entonces, ¿por qué? Porque tienen un contexto distinto, tienen una historia distinta, tienen dinámicas relacionales y estructurales totalmente distintas. Entonces, bien, hasta ahí. Y después hay otras clasificaciones acerca de los actores religiosos, ¿no? Allí están, bueno, varios autores. La que más por ahí me resuena a mí es la de Tomalin, que habla o distingue de los actores religiosos bueno, hay que distinguir cuando hablamos de religión, a quién nos estamos refiriendo. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de la Santa Sede, ¿no? Que tiene un alcance, una influencia a nivel internacional, con digamos, es una persona, esta misma persona jurídica internacional con lugar en la ONU, ¿no? Como observador, que hablar de una parroquia en un lugar de un barrio vulnerable, ¿no? Es un acto religioso, pero con una influencia y una influencia territorial súper directa y súper marcada, ¿no? La otra también es si es una organización basada en fe. ¿Qué son las organizaciones basadas en fe en este sentido? ¿No? Las organizaciones basadas en fe es una clasificación que viene del mundo anglosajón que se referencian a las organizaciones que tienen trabajos o programas sociales de desarrollo que está basado su accionar en una perspectiva de fe, ¿no? Su identidad se identifica justamente con una tradición religiosa, ¿no? Y ponen toda su accionar inspirados en esta tradición. Entonces, por ejemplo, una organización basada en fe podría ser Caritas, podría ser Tear Fund o World Vision, ¿no? Que muchos de ustedes por ahí conocen.
Ahora, estas organizaciones basadas en fe, algunas de ellas tienen, por ejemplo, también presencia en el ECOSOC, que es un organismo dentro de Naciones Unidas, donde hay algunas organizaciones que tienen una representatividad, digamos, en el Consejo Económico Social, y pueden tener un derecho de voz, ¿no? Y poder influenciar allí también ciertos posicionamientos respecto de la agenda de los derechos económicos, políticos y sociales, ¿no? Algo interesante fue en el proceso, digamos, del diseño de la revisión hacia la Agenda 2030, ¿no? En 2014-2015, que hubo una consulta a nivel mundial en el cual justamente las organizaciones basadas en fe también tuvieron una voz muy interesante en este sentido, o acentuación de la integralidad, ¿no? La visión integral del desarrollo. Y en este sentido, bueno, por eso hoy en día, también cuando se hace cada año el High Level Political Forum, que es el foro político de alto nivel sobre el monitoreo y el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, ellas están presentes también en esos diálogos, justamente porque tienen interés en que una visión del desarrollo integral basado, fundamentado en una visión del hombre, en una visión antropológica del hombre como ser, digamos, religioso, trascendente, quieren que esa voz esté presente también allí, en esa visión de desarrollo, ¿no? Entonces, cada vez creo que se abre un poco más en este aspecto un cierto espacio de participación a las organizaciones religiosas en los diálogos globales acerca del desarrollo, ¿no? Entonces allí tenemos como los distintos alcances o influencias, digamos, que pueden tener, digamos, las organizaciones religiosas, ya sean en foros políticos de alto nivel o mismo también en la misma sociedad o en la misma, digamos, en los barrios, en el territorio. Hasta acá vamos bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario que quieran compartir. Ninguna por ahora, no. Sabrina, tenemos todavía un tiempo, ¿no? Yo creo que sí. Bien. Entonces, les voy a compartir de nuevo perdón. Entonces, para darles también un pantallazo, digamos, de cómo las religiones pueden influir. Justamente Gabriela hablaba de la influencia de las religiones, ¿no? A nivel global. Y este artículo que yo les mencionaba al principio de Wilbur y Jameson fue escrito en 1980, y hoy ya es casi 40 años después, 42, y había una tensión o una asunción, digamos, que ya venía desde la época de la modernidad, de la Ilustración, y sobre todo en el siglo XX se afirmaba, era que la religión iba a desaparecer, ¿no? La religión era, desde una visión moderna, ¿no? Era una cuestión que era un estadio, digamos, de la evolución y del desarrollo del hombre, y que en algún momento iba a desaparecer con el conocimiento científico y justamente el desarrollo y el crecimiento económico, ¿no? De hecho, bueno, muchos autores, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, hablan, como Habermas, ¿no? Jürgen Habermas, que es un filósofo alemán, hablan de la posmodernidad, ¿no? Es en el cual se afirma que las religiones, y asombra en algún punto para una visión secular, que las religiones tienen una capacidad de resiliencia muy significativa, que ha sido que se han permanecido a lo largo de los años y de la historia hasta el día de hoy, ¿no? Al punto tal, digamos, que tienen una permanencia ininterrumpida, y estos datos que están viendo allí son del Pew Research Center del 2010,
El Pew Research es una institución de investigación, ¿no?, que todos los años da sobre distintas temáticas, ¿no?, algunos informes, y es una de las instituciones que ha dado año a año, o cada cierto periodo, el seguimiento de la población, digamos, religiosa a nivel mundial, ¿no? Y en uno de estos informes habla que el 80% de la población mundial se considera creyente, ¿no? Entonces, después se distingue, ¿no? Bueno, cómo practica la religión. Hay informes que justamente hablan de una transformación de cómo se practica la religión y la religiosidad, ¿no?, de una menor institucionalidad, quizá en las instituciones religiosas, ¿no?, tradicionales, quizá no se participa tanto en el domingo, ¿no?, o en el culto, pero sí hay una mayor como práctica de la religiosidad individual, ¿no? Entonces ese es otro dato que se identifica. Desde allí, digamos, de esta composición demográfica, digamos, de los creyentes, hay, digamos, dos sectores, digamos, o por así decir, dos grandes grupos de cristianos y musulmanes a nivel mundial, y después esto que se llama desinstitucionalizadas son estas personas que quizás se consideran en sí mismos creyentes, pero que no tienen una pertenencia formal a una institución propiamente dicha, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado, digamos, en este tiempo? Además de que el 80% de la población mundial se considera creyente, a su vez, por el proceso mismo de globalización, digamos, este proceso ha generado dinámicas globales o globalizantes dentro de las tradiciones religiosas. ¿Y esto qué significa? Que, por un lado, los actores religiosos se reconocen como actores transnacionales y globales, ¿no? Por lo tanto, hay ciertas organizaciones que están conectadas en red, ¿no? Mismo también pensamos ya de antes de la globalización, pero si pensamos en la Iglesia Católica, ¿no?, con toda su forma de organización de las conferencias episcopales, con la Santa Sede, con Cáritas, bueno, tienen una influencia transnacional que eso influye, ¿no? Es lo mismo también otras organizaciones, ¿no? Si pensamos en, por ejemplo, las iglesias que eran, digamos, de países en la época de la colonia, ¿no?, que tienen su referencia con sus países, digamos, que habían sido colonizadores, y después, al independizarse, queda esta relación, ¿no?, hacia lo que eran los países de las excolonias, ¿no? Y esta relación queda como una relación transnacional, con dinámicas, ¿no?, en las cuales todavía siguen estando en misión, ¿no?, en algún punto. Entonces, o mismo lo que son los países que han tenido experiencias de diásporas, ¿no?, como las diásporas también generan dinámicas, digamos, en las cuales son grupos que también reciben una influencia del exterior y tienen una dinámica propia también en ese sentido, ¿no?, con un arraigo también local. Entonces, todas estas dinámicas de la misma globalización llevan a pensar o a hacerse la pregunta si hoy en día las religiones no son o pueden ser también ciertos actores religiosos religiones globales, ¿no? Entre muchas de estas dinámicas, digamos, uno de los mayores aportes, digamos, que se ha hecho o que se reconoce ha sido, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente, ha sido el trabajo de servicio de ayuda interrumpida de las organizaciones religiosas en materias de ayuda humanitaria y en programas de desarrollo. Si uno quiere identificar cuáles son las organizaciones de ayuda humanitaria a nivel mundial, casi la mayoría, digamos, las columnas del sistema de ayuda humanitaria son o pertenecen a actores religiosos, ¿no?, a una identidad religiosa. Por otro lado, los servicios de salud, de educación, muchos hospitales, muchas escuelas son de tradición religiosa, ¿no? Entonces allí
hay una red, por así decirlo, digamos, de estructura, de columnas de servicios esenciales que tienen una referencia y una identidad en algún punto religioso, ¿no? Y otro dato más llamativo es que conjuntamente, digamos, las organizaciones religiosas, algunos sostienen que conformarían el cuarto grupo de inversión más grande del mundo, ¿no? Y en este sentido hay toda una corriente, muy incipiente, una tendencia de cómo estos grupos de inversión que son parte de las, que se referencian o se identifican con alguna creencia o alguna organización religiosa, pueden, justamente por coherencia en su fe, poder aportar, digamos, a lo que son las inversiones de triple impacto, los bonos verdes o mismo otros instrumentos que se pudieran crear para que justamente la propia inversión esté o sea coherente con la propia fe, ¿no? Porque hay allí ciertas limitaciones de que no hay o no habría herramientas o instrumentos financieros que no sean especulativos y que puedan justamente aportar a un desarrollo integral, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo pudieran estos actores, no solamente desde una influencia, desde ejerciendo su voz profética, siendo esta voz moral de lo que se debería hacer, sino concretamente cómo a través de este poder también en algún punto económico pudieran generar y abrir nuevos instrumentos, mecanismos para facilitar justamente estos procesos, ¿no? de desarrollo integral. Ahora bien, como yo les decía, interrumpí, desde el PNUD hicimos junto con CREAS, hicimos una publicación, una investigación que fue publicada en 2019, en el cual quisimos poder identificar para Argentina, digamos, este ejercicio de cómo contribuyen las organizaciones religiosas a los ODS, ¿no? Y entonces, en este informe, bueno, la primera parte, digamos, el primer capítulo, estaba como toda esta introducción que yo les compartía acerca de la visión del desarrollo y de la religión y cómo se relacionan y cuáles habían sido las visiones. Y en el segundo capítulo había todo una métrica que realizamos, un estudio piloto, ¿no? Con la cual convocamos a participar a 14 organizaciones religiosas de Argentina, entre ellas Cáritas, la AMIA, Hora de Obrar, que es una organización evangélica, mismo el CEDI, bueno, distintas organizaciones, también Islam para la Paz, o sea, distintas también tradiciones. Y allí, bueno, ellos pudieron medir, digamos, cómo a través de sus acciones y de sus programas que realizaban, contribuían a uno de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, que allí habíamos identificado. Eso fue como el segundo capítulo, la verdad que fue un ejercicio muy interesante, porque también para las organizaciones fue cómo poder identificar cómo su acción contribuía a un objetivo de desarrollo, ¿no? Y quizá allí, por un lado, cómo se relacionaban también con esta visión de desarrollo que se propone la Agenda 2030, ¿no? Y en ese sentido, este tercer, digamos, sector o el tercer capítulo del informe profundizaba sobre un mapeo de documentos de las organizaciones religiosas respecto de las perspectivas de desarrollo, ¿no? Y en este sentido se relevaron varios documentos de distintas tradiciones y a su vez da a conocer también iniciativas ecuménicas, es decir, iniciativas de cooperación ecuménica entre las distintas denominaciones cristianas y por otro lado de cooperación interreligiosa con actores de distintas tradiciones de fe. Y bueno, aquí hay como un cuadro que es un poco el mapeo de todos los documentos que se estudiaron o se analizaron, pero este mapeo, así que suena un poco duro en este cuadro,
que como verán tiene la tradición judía, el cristianismo con sus distintas también denominaciones, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Católica, la Comunión Anglicana, los protestantes y evangélicos, a partir también de sus organizaciones de la Alianza Evangélica y la Federación Luterana Mundial. Son distintos documentos en los cuales hubo pronunciamientos acerca de un abordaje al desarrollo, ¿no? Y allí, y concretamente en su, como se dice, adhesión o no a la Agenda 2030 y a esta concepción de desarrollo sostenible, ¿no? Allí lo que surgió como llamativo, digamos, de este análisis, me quedo en lo anterior, es que digamos, las organizaciones religiosas, cuando se relacionan o realizan programas de desarrollo o acciones de desarrollo, lo hacen por una convicción propia, digamos, desde su perspectiva teológica y religiosa, ¿no? De decir, si vamos al cristianismo, mismo, por ejemplo, en la Iglesia Católica, perdón que dé los ejemplos por ahí más de la Iglesia Católica, pero son los que más conozco, por ejemplo, si vamos a la Laudato Si, que es un documento de 2015 que coincidió, digamos, con el mismo año de la Agenda 2030 en que se aprobó, el concepto de desarrollo integral, un desarrollo humano integral, tiene una fundamentación que es, por un lado, antropológica, de cómo la Iglesia Católica comprende al hombre desde la visión teológica, ¿no? Y de cómo también entiende al ambiente, ¿no? Si nosotros hablamos del ambiente, pero desde una tradición cristiana, el ambiente es la creación, es la casa común, pero es la creación de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la enseñanza que desde el Evangelio se tiene del deber del hombre frente a la creación? Es esta noción de el cuidado, ¿no? Entonces allí hay muchas citas, ¿no? en los distintos textos cristianos, no solamente en la Iglesia Católica, de cómo se entendió este mandato del hombre de cuidar la tierra, ¿no? Mismo también si lo pensamos en un sentido comparativo con la tradición judía, en el texto de la tradición judía que estuvimos también investigando y que nos han compartido también algunos consultores judíos a los cuales le pedimos también este acercamiento, fue que la comprensión de este mandato de cuidar la tierra en algún momento se había entendido como una posesión, ¿no? Como que Dios había dado en posesión al hombre de la tierra. Entonces, en este sentido de posesión, el hombre podía tener el derecho de poseerlo en todo su sentido, ¿no? Ahora, después, con una labor de interpretación y mismo también desde la etimología, y de las traducciones también que hay de los textos sagrados que pueden variar, se afirmaba que justamente el Dios había dado en administración, lo había puesto como administrador, y que en esa administración era una administración de cuidado, ¿no? Entonces allí, ¿cómo se entiende también esta noción de cuidado de la creación, ¿no? Como custodio de la creación? Bueno, allí cambiaba, digamos, cuál era, digamos, el abordaje, digamos, del hombre en su relación, en ese sentido, con la creación, con la naturaleza, ¿no? Y cómo se posiciona el hombre en relación con la naturaleza, no como poseedor por sobre todo, digamos, de todo lo que existe, sino como parte de la misma creación. Entonces, pero eso, dentro de la tradición cristiana y también judía, tiene un fundamento teológico. Entonces, si no se comprende, digamos, desde dónde se relacionan las organizaciones religiosas en estas afirmaciones que hacen lugar o que integran su concepción de desarrollo, es a veces difícil comprender por qué ciertos pronunciamientos o ciertas posiciones, ¿no? Esto también lo vemos mismo también en la Iglesia Ortodoxa, pero también el Islam tiene su propio concepto, digamos, de desarrollo, ¿no? Allí hay una de las instituciones que es Islamic Relief, que es una organización internacional que tiene su base en Londres, que también ha desarrollado su propio concepto de
de desarrollo en esta visión integral también del hombre, y también en este sentido se identifica un fundamento, digamos, antropológico de la visión que Dios tiene del hombre, ¿no? La verdad que es en ese sentido muy interesante, digamos, todo el estudio que hizo. No quiero agotar, porque quiero dejar también lugar a preguntas. Pero lo que quería, digamos, concluir es que, a diferencia, digamos, cuando las organizaciones religiosas o los actores religiosos afirman nosotros apoyamos o promovemos el desarrollo humano, o apoyamos o sostenemos que es bueno trabajar en este ODS, o el desarrollo sostenible, o el desarrollo ambiental, no es porque están de acuerdo con todo el programa de una agenda de desarrollo de las Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? Se pueden promover y apuntar, digamos, conjuntamente, a unar esfuerzos en las acciones que se puedan hacer conjuntamente, ¿no? Pero la raíz de por qué están involucrados o por qué es anterior, digamos, a 2015, si pensamos a la Agenda de Desarrollo Sostenible, ¿no? Sus acciones son anteriores, mucho anteriores, y la diferencia es también la motivación. La motivación, hay una motivación religiosa, hay una motivación antropológica, teológica, que fundamenta el accionar, ¿no? Y en ese sentido de las motivaciones, es muy fuerte, digamos, cómo esa motivación justamente puede llevar a comunidades religiosas a involucrarse en lugares en los cuales muchos no se involucrarían, ¿no? En situaciones de conflicto, en los barrios vulnerables. ¿Por qué? Porque justamente hay una cuestión allí de una motivación tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que justamente ponen a muchos en riesgo su vida, y esto concretamente, ¿no? Quienes trabajan también en el primer frente, digamos, de las violencias o de los conflictos armados también, o mismo de la ayuda humanitaria. Hay un autor norteamericano que habla justamente de la ambivalencia de las religiones, ¿no? Y él habla que las religiones en el ámbito público, político, o en los conflictos puede ser un actor que justamente pueda ser un actor que promueva la transformación y la paz, o puede a veces alentar la violencia, ¿no? El tema allí es también la motivación que se tenga y las enseñanzas de cada grupo religioso. Y la motivación es lo que hace justamente mover a las personas y llegar a lugares en los cuales el Estado muchas veces no llega, las organizaciones internacionales no llegan, y por eso se las tiene muy en cuenta actualmente en en los programas o en los foros internacionales, porque tienen un alcance territorial y una capilaridad que otras organizaciones no tienen, ¿no? Y bueno, así que aquí concluyo y quiero escucharlos o dejar lugar a preguntas o comentarios. Muchas gracias. No sé, bueno, justamente los estoy viendo, pero bueno, si Abel, Gabriela, no sé si quieren realizar algún comentario, o mismo Jennifer, de lo que también estuvieron viendo en las clases anteriores, si le encuentran alguna relación o pregunta que quisieran realizar. Al revés. No, muy interesante reflexionar sobre estos temas. Evidentemente nos pone frente a un desafío ético también, ¿no? Un desafío ecológico y ético de tomar posiciones con respecto a estas definiciones de lo que es el desarrollo, de lo que debe entenderse. Sí,
No, eso es solamente decir muy interesante. Muchas gracias, Gabriela. Profesora, yo quiero comentar que cuando empezamos a estudiar estas cuestiones del desarrollo sostenible, tuvimos una entrevista con Bernardo Klinsberg, y es la primera vez que yo escuché el término organizaciones basadas en la fe. A mí me parece que es un contexto, pues que, bueno, yo pienso que no había estado estudiado como contexto o no lo habían aislado para estudiar. Me suena así como empresa familiar o pequeña y mediana empresa, un contexto determinado que no puede generalizarse las teorías que vienen desde organizaciones en general, ¿no? Entonces mi pregunta, o me gustaría que comentara, ¿por qué realmente es importante estudiar estas organizaciones basadas en la fe? ¿Qué características distintivas tienen que hacen que no podamos generalizar conceptualizaciones de otras organizaciones? Por todo lo que mencionó es muy interesante, o sea, que pueden ser ambiguas o ambivalentes, que pueden contribuir al desarrollo, pueden generar la violencia. Y a mí lo que más me llama la atención es que muchas de estas organizaciones tienen dobles misiones. Por ejemplo, una universidad que sea confesional, por un lado, debe buscar la verdad, el conocimiento científico, pero por otro lado debe ser congruente con sus valores creacionistas o lo que tenga como idea de Dios, y además inculcar la fe en los que estudian. Entonces ya ahí ya son dos misiones que en algún momento pueden contraponerse y entrar en conflicto al interior, ¿no? O pensar quizá en un Estado que sea confesional. No sé, ha habido casos en donde el Estado asume una confesión o una religión y obliga al ciudadano a perder su libertad. Y eso ha traído muchos problemas al desarrollo. Entonces, mi pregunta es, con todo lo que han estudiado ustedes, esto que saben, en este contexto de las organizaciones basadas en la fe, ¿cuáles son sus cualidades distintivas que las hacen como un estudio aparte? Bien, muchas gracias, Abel, por tu pregunta. Es una muy buena pregunta, porque, digamos, la denominación organización basada en fe, de por sí, digamos, no tiene una, por lo menos hasta el momento, no tiene una categorización legal, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en nuestros países, todos los que son actores religiosos, por lo menos en el caso de Argentina, tienen como un registro de culto, ¿no? Registro de culto que tienen que tener una personería jurídica, ¿no? Las organizaciones basadas en fe, la nomenclatura en sí viene de una traducción de lo que es el mundo anglosajón, que es Faith-Based Organization, ¿no? Que son organizaciones justamente basadas en su propia tradición religiosa, en su propia creencia. Estas organizaciones, ¿qué es lo distintivo? Así como por ahí en otra ONG tienen una misión, una visión, ¿no? que la propia organización se da a sí misma, en este caso la misión y la visión es, ellos se identifican con una tradición religiosa, ¿no? Y la visión que tienen la reciben desde una tradición religiosa. Entonces estos documentos o estas que yo mencionaba o estos ejemplos, es lo que le da lo distintivo, ¿no? Porque cómo actúo en mi programa o en mi acción que yo hago, no sé, de ayuda a los refugiados, ¿por qué lo hago? Digamos, ¿no? Ahí la cuestión de la motivación es lo distintivo en el acercamiento y también en la forma, digamos, en que lo hacen, en el cómo, ¿no? No es que sea más o que sea menos, ¿no? En este sentido no lo pongo, sino es una cuestión desde el abordaje y desde la forma de la implementación y también desde la perspectiva y la motivación de cómo ellos responden o desde dónde responden, ¿no? Ahora, como bien vos también decías, puede haber a veces conflictos internos dentro de las propias organizaciones, ¿no? Y allí también depende ahí la organización y depende la tradición, ¿no? Es decir, como yo antes decía, dentro de cada tradición religiosa, cuando hablo de tradición religiosa, hablo como por ejemplo del judaísmo, del cristianismo, del islam, ¿no? Dentro de cada una de esas tradiciones hay distintas organizaciones con distintas, digamos, enseñanzas, y bueno, y allí hay que ver cómo cada grupo religioso también responde, ¿no? Es decir, responde a los desafíos. Hay,
hay distintos casos, sobre todo que se han judicializado en algún punto, ¿no? Y ahí también vos mencionabas el tema de los estados confesionales que a veces van contra la propia libertad individual, ¿no? Ya ahí hay una cuestión en el cual yo hoy no lo puse, pero hay una cuestión más de las relaciones del Estado con las confesiones religiosas, que es el tema de la libertad religiosa, que es el derecho humano a la libertad religiosa, ¿no? Y cómo los estados tienen la obligación, como presupuesto para que todas las organizaciones religiosas puedan realizar sus acciones, sus programas o mismo su culto, es fundamental el tema de la libertad religiosa, del derecho a la libertad religiosa, que cada uno puede creer y practicar su religión, como también el que no cree tiene el respeto, tiene el derecho a que le respeten que no cree, ¿no? Entonces, eso por un lado. Ahora, ¿cómo se relaciona el Estado con las organizaciones religiosas? Bueno, ahí también entra en juego el tema de la laicidad, ¿no? De la laicidad del Estado, y qué se entiende por la laicidad en cada Estado, porque bueno, hay que ver ahí si es una laicidad que excluye lo religioso, que es lo que se llama el laicismo, ¿no? O es una laicidad que se entiende como una neutralidad del Estado frente al factor religioso, o es una laicidad entendida en términos de cooperación con las organizaciones religiosas, ¿no? Ahora, en el caso de que sea un Estado confesional, y esto no solamente por la historia, digamos, sino también por un principio, digamos, de no discriminación, es el Estado que se considera confesional, que no hay muchos o no ha habido muchos ejemplos, digamos, en la historia, tiene la obligación de justamente proteger por un principio de igualdad, tiene que proteger a las minorías religiosas o aquellos que no son, digamos, de la misma religión del Estado, ¿no? Pero bueno, ahí ya entramos todo en un tema, digamos, muy distinto, que es muy, muy hondo, digamos, sobre todo en esto de la libertad religiosa, de los que son los paradigmas de las relaciones entre Estado y religión, ¿no? Pero bueno, me vino bien tu pregunta para decir que, bueno, que todo este accionar, digamos, de los actores religiosos tiene como presupuesto, digamos, también la libertad religiosa, digamos, que puede haber en los estados. De hecho, en muchos estados justamente son los que son misioneros son perseguidos, ¿no? En algunos lugares. Así que bueno, no sé si respondí a tu pregunta. Pero... Muchas gracias, sí, sí, claramente. Bien, entonces creo que llegamos ya hacia el final de la clase, entonces el día de hoy, y así que bueno, para mí, creo que Ricardo